Hola, bienvenidas y bienvenidos a los que nos ven y nos oyen en los 5 continentes. Esta noche vamos a realizar un foro sobre el, obviamente sobre la coyuntura política que presenta la Convención Constitucional por casi todos los medios de comunicación como que si fuera una convención constituyente. Algunos más osados se han atrevido a decir que esta convención es una asamblea constituyente. ¿Quién está entre esos más osados? Su excelencia, el presidente de la República, el señor Piñera, ¿no? Que cuando promulgó la ley el 24 de diciembre en el Palacio de la Moneda, acompañado de don Ricardo Lagos, dijo que esta era una asamblea constituyente. Pero después todos fuimos testigos porque fuimos a votar y nos encontramos con que en la papeleta 2 nos preguntaban si queríamos convención mixta o convención constitucional. Y por ninguna parte aparecía la opción asamblea constituyente que mayoritariamente pidió el pueblo en las calles. ¿Por qué entonces, si la convención se llama constitucional, por qué le pusieron el apellido constituyente y la prensa, radio y televisión usa la expresión constituyente? Me hago la pregunta y me hago la respuesta, porque en realidad el gran temor que tienen estas élites que controlan nuestro país y que se lo han regalado entero a capitales extranjeros, el gran temor, digo, es que el poder constituyente originario, el pueblo, todas y todos los chilenos, realmente tengamos derecho a expresarnos, a elegir delegados a una verdadera asamblea constituyente. Por lo tanto, en nuestra modesta opinión, la convención es una manera de impedir una verdadera asamblea constituyente. Pero como la asamblea constituyente tiene tanta popularidad, se ha hecho carne en tantos miles y millones de personas, utilizaron la palabrita mágica como un comodín constituyente. Y la prensa, radio y televisión hegemónica en Chile hace su trabajito y una mentira repetida 1 millón de veces pasa por verdad. Estamos entonces ante una situación en que mañana se inicia la convención, donde hay, por cierto, miles de personas, millones de personas tienen muchas expectativas, pero la mayoría de la opinión pública no ha leído la letra chica de la ley que creó esa convención, que fue mantenida en secreto casi un año. Solamente los más avesados, los más eruditos o interesados logramos verla en detalle, y ahí vemos que está una gran cantidad de amarras de tal magnitud que no es posible asociar el concepto de asamblea constituyente con el concepto de convención constitucional, que son cosas muy distintas. En este foro nos acompaña el joven ingeniero Rafael Montesino, vocero, fundador, uno de los dirigentes más importantes de la lista del pueblo, y nuestra querida amiga abogada Nancy Yáñez, directora del Centro de Derechos Humanos, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, que ya es de la casa porque ha estado muchas veces con nosotros. Muchas gracias por estar acá, Rafael. Nancy, esta transmisión cuenta con el apoyo del Facebook MOV Asamblea Constituyente, el Facebook Capacitación Ciudadana y Fuerza de Bases. Quiero agradecer a todos los que han colaborado en la organización de este evento, que se transmite hace casi un año, todos los días sábados, a esta hora, y en particular a la Comisión de Comunicaciones del Movimiento de la Asamblea Constituyente. Entonces vamos a partir con nuestro amigo Rafael Montesinos. Rafael, el movimiento se ha dado a conocer, la lista del pueblo, por sus hechos, ¿no? Por haber aglutinado candidatas
Algunos ganaron, otros no fueron electos, pero tienen ahí un grupo numeroso de miembros de la Convención Constitucional. Sin embargo, se sabe poco del origen del movimiento, se sabe poco de su programa político, de lo que pretende. Entonces te queremos pedir que tú nos ilustres eh, las características de este movimiento y cómo ven ustedes esta idea de una verdadera asamblea constituyente. Tienes la palabra por 10 minutos, Rafael. Don Gustavo, muchas gracias por la instancia de participar y también a título personal, mi admiración hacia usted por haber compartido con un grande como don Salvador Allende, que para mí en forma personal ha sido lo mejor que le ha pasado a este país. Ya, ahora, para profundizar el tema de la lista del pueblo nace en base a la revuelta social que todos sabemos ocurrió el 18 de octubre del 2019. Ya nace con un grupo de personas que se conocen a fines del 2019, en diciembre específicamente, que soy yo, Rafael Montesinos, Evelyn Godoy, ya y Mauricio Meléndez, una audiovisual, ya uno de los mejores audiovisuales de Chile, ya, y que iniciamos un grupo que intentó, en cierta manera, no llevar el 100% de las marchas, sino estar presente en las movilizaciones, y una vez que llegó el COVID-19 a Chile, ya nos volcamos a los campamentos y tomas del país para llevar ayuda como baños químicos, mediaguas, ollas comunes. Y estuvimos hace un tiempo, nos conocimos con otras personas y empezó la campaña del apruebo. Ya empezó la campaña del apruebo, en el cual, junto a una organización que creamos, ya llamada Clan Quiltro, en alusión a perros de la calle, ya realizamos 20 caravanas con un tren del apruebo en la región metropolitana, terminando la caravana más grande de Chile, que fue la primera semana de octubre de 2020, ya a días del plebiscito, que recorrimos 25 comunas durante aproximadamente 12 horas, una de las caravanas más grandes que se ha hecho en Chile. Nosotros veníamos planeando ya desde anterior al plebiscito, ya a principios de septiembre, mientras hacíamos la campaña del apruebo, que si es que llegábamos a ganar, que era lo que todos creíamos y teníamos la fe en eso, teníamos que llevar candidatos por lista, ya, para que el obrero, para que la dueña de casa, para que los técnicos tuvieran la posibilidad de escribir esta nueva constitución, ya. Nosotros estábamos claros que la cocina del 15 de noviembre del 2019, ya apoyada por partidos políticos de centro derecha y de centro izquierda y de izquierda, de los que se dicen que ser, la apoyaron, y los que no apoyaron callaron. ¿Ya? Y para nosotros la culpabilidad es absolutamente igual los que apoyaron y los que callaron, ¿ya? Por algo nosotros somos apolíticos, no queremos saber nada con los partidos porque creemos que ellos fueron los culpables en que 30 años se estirara el chicle de desigualdad a lo largo del país, ¿ya? Pero si bien nosotros creíamos en una asamblea constituyente soberana y autónoma, ¿ya? Esta decisión ya estaba tomada y creíamos que teníamos que entrar a pelear, ya a llenar este espacio. Y eso es lo que hicimos. Una vez que ganamos el 25 de octubre, el 80-20, pensamos que también un 80-20 que dijo mixta no, que no quería los partidos políticos dentro, dijimos nosotros tenemos que llevar, tenemos que rescatar a toda esta gente que viene luchando, a esa gente que sufrió mutilaciones, que sufrió asesinatos, a los muchachos que fueron presos, que fueron gracias a ellos que hubo la posibilidad de esta nueva constitución independiente, que nosotros, una de las cosas que más pedíamos era la destitución del asesino y el dictador Sebastián Piñera. Decidimos ir por este proyecto, nos juntamos con más gente como Leonardo, como Patricio, como Daniel, ya compañeros abogados, periodistas, ya, y iniciamos este camino, creamos una plataforma de página web, creamos redes sociales, ya, y teniendo la confianza de toda esa gente de la región metropolitana con la cual habíamos trabajado en los campamentos y en la campaña del apruebo y los nexos que habíamos hecho a nivel nacional, ya decidimos empezar este camino en el cual nos contactamos por esta página web con los 28 distritos a nivel nacional, recibimos más de 6.000 correos electrónicos, nos empezamos a contactar con todas las asambleas que habían en cada distrito, ya esa asamblea formaron la lista del pueblo en cada distrito por ser así, ese nombre, y formaron las listas, ya listas con candidatos que tenían bases, que tenían asamblea de base,
Y el 11 de enero del 2000, ya ahora el último año, logramos inscribir 21 distritos, 134 candidatos. Ya logramos los patrocinios en una cifra récord, creemos nosotros, logramos aproximadamente 160.000 patrocinios, ya siendo que se inscribieron aproximadamente 450 independientes, nosotros sacamos un tercio de esta votación. El camino fue súper duro porque los independientes no tienen financiamiento. Nosotros, entre Evelyn, Mauricio, yo y el resto de los muchachos, gastamos millones, unos 14 millones aproximadamente entre todos, para levantar esto de nuestros bolsillos, con la colaboración también del dinero de los distritos. Todos los precandidatos en ese tiempo se colocaron la mano en el bolsillo, una mano en el corazón, la otra en el bolsillo, para levantar esto. Fue así como iniciamos la campaña cuando teníamos inscritos ya los patrocinios, de promoción en las calles con los medios que teníamos, banderas, lienzos, flyers, todos salimos a las calles. Para nosotros fue difícil en un comienzo tal como juntar los patrocinios, porque en primera instancia no estaba aprobada la ley que se podían inscribir patrocinios por la página del CERVEL, sino que había sido en terreno. Estábamos en terreno, agrupábamos gente en una plaza, la llevábamos a la notaría. Fue muy sacrificado. Después empezar con el tema de la franja televisiva, donde no teníamos recursos, contamos con una gran audiovisual como Mauricio, que cada video es una millonada. Hacíamos activismo en la calle para que ese activismo fuera reflejada en estos videos para la franja. Intentamos mostrar la realidad del Chile, que ha vivido los últimos 47 años en represión y los últimos casi 2 años en represión también. Lo mostramos, sacamos a la palestra al asesino de Piñera, a todos los ministros también que han hecho mal su pega, y mostramos la realidad en especial de todos los presos políticos que estuvieron y que siguen estando raptados por este gobierno corrupto. Y bueno, y llegamos hasta 15 y 16 de mayo con mucha fe. Pensábamos que al sacar un tercio de los patrocinios de todos los independientes, y que el 15 y que en el plebiscito el 80% de los votantes había dicho mixta no, aproximadamente 7 millones de votantes, dijimos, si el 80% dijo mixta no, podemos tener un rango de 1 millón de votos. Pero nosotros pensamos que cada constituyente iba a necesitar más votos para ser electo. Ya las votaciones vimos que fueron más bajas, primera vez que se estaba en esta instancia de votaciones para una constituyente, y ese día domingo, entre abrazos y lágrimas, vimos cómo empezaban a aparecer en las pantallas de televisión 2, 3, hasta 4 constituyentes de la lista por distrito, y fue así como se fue decantando y logramos en principio 24 cupos, ya, y pasó que después del 11 de enero nosotros nos contactamos con esos distritos que no habíamos llevado a la inscripción, y de esos distritos salieron 3 personas más, por eso un total de 27 candidatos constituyentes. Ya, y para ir cerrando el tema de por qué el nombre de constituyente, nosotros, está además decir los engaños de este gobierno capitalista, neoliberalista, corrupto, que utiliza cualquier artimaña para intentar engañar a la gente. Nosotros queríamos una asamblea constituyente, y queremos desde la lista del pueblo hacer de que los constituyentes sean mandatados por las bases. Para esto tenemos un sistema de asamblea del pueblo en el cual en cada distrito ya se están organizando para, por ejemplo, la próxima semana se toca el tema de educación. Ya se van a crear un tipo de formulario o de votación donde toda la gente en los territorios puede votar qué es lo que quiere que se escriba en la Constitución, por ejemplo, esto a modo general, ¿ya? Y de esa forma mandatar a los constituyentes de la lista del pueblo para lo que el pueblo necesita sea lo que escribe la Constitución. No ser como la mayoría de los constituyentes o los diputados que hacen lo que quieren en el Parlamento, ya que no toman el parecer al pueblo. Nosotros como lista del pueblo vamos a intentar hacer eso dentro de todas nuestras posibilidades. Eso Gracias. por ahora. Muchas gracias, Rafael, por tu explicación. Le recuerdo a quienes nos están viendo y escuchando de que pueden enviar sus consultas al Facebook MOV Asamblea Constituyente, al Facebook Capacitación Ciudadana y Fuerza de Bases. Quiero agradecer la presencia del productor de este programa, nuestro compañero abogado Adelchi Santana, y de la moderadora que nos va a facilitar el contacto con nuestro público, Marlene Núñez. Paso entonces a continuación a ofrecerle la palabra
a Nancy Yáñez. Estimada Nancy, hemos tenido ya 3 foros anteriormente contigo, con otros profesores académicos de la Universidad de Chile. Yo entiendo que la universidad está preparando distintas instancias para facilitar la participación ciudadana, para que este momento de la situación política chilena se transforme en un momento de pedagogía social, de articulación entre la academia y las bases territoriales. ¿Qué nos puedes decir tú entonces sobre este momento como para avanzar hacia un verdadero proceso constituyente? Adelante, Nancy. El audio. El audio, sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Realmente para mí es un placer volver a compartir con ustedes la posibilidad de conversar tan trascendentales temas para nuestro futuro político. Quiero agradecer especialmente la oportunidad de estar con Rafael, poder conocerlo y, bueno, en tu nombre felicitar a todos quienes, en definitiva, han sido fundamentales para que hoy día estemos viviendo este momento político. Yo quiero, enfrentando más bien la pregunta que está planteada no en la convocatoria, poder compartir algunas reflexiones respecto a cuáles son los estándares de legitimidad para una convención constitucional, ¿no? Y estos estándares de legitimidad que finalmente nos van a permitir dar cuenta si esta transita una asamblea constituyente o no, de modo que también podamos establecer de qué manera el ejercicio del poder constituyente originario puede en definitiva rebasar las barreras impuestas por el poder político constituido precisamente para frenar el carácter transformador de la institucionalidad política que pueda tener este órgano fundamental. Y quiero partir dando cuenta sobre que alguna reflexión sobre lo que es la Constitución, que aunque sea de perogrullo, me parece que hay dos ideas que deben ser centrales. La primera, que la Constitución es la norma jurídica de más alto rango, por lo tanto, la entidad llamada a generar una constitución está construyendo la norma de mayor jerarquía que va a regular todos los aspectos de nuestra vida política. Y esto es una cuestión central, sobre todo cuando se pretende imponer normas de rango legal respecto a las atribuciones que tienen quienes conforman en este caso la Convención Constitucional y están ejerciendo el poder constituyente originario. La segunda idea que quiero compartir tiene que ver con la legitimidad de la Constitución. La Constitución es la norma de más jerarquía, pero la Constitución solo es legítima cuando refleja los valores, principios, las creencias aceptadas por una sociedad en un momento histórico determinado. De tal manera que los pueblos democráticos pueden adoptar nuevas instituciones si estiman que las vigentes ya no reflejan sus principios y creencias. Y eso es lo que ha ocurrido en nuestro país, máxime considerando, ¿no?, que nos enfrentamos a una constitución que no solamente pierde vigencia, porque ya no responde a la coyuntura política, sino que además es una constitución que es espuria de origen y que ha ido generando un estado de cosas antidemocrático. Por lo tanto, ahí hay dos factores de ilegitimidad de ese instrumento. Sobre la legitimidad de la Constitución se plantean los grandes constitucionalistas. Quiero citar a Habermas específicamente cuando nos habla sobre la tensión que se produce entre la ley, entre el derecho positivo y la pretensión de legitimidad que en una sociedad democrática deben tener las instituciones. Dice, solo en la contingencia de decisiones arbitrarias, nos habla sobre la legitimidad constitucional. La legitimidad constitucional plantea que el derecho no puede basarse solo en la contingencia,
exigencia de decisiones arbitrarias y discrecionales. Esto es, no solo puede basarse en la decisión sin que ello redunde en una pérdida de su capacidad de integración social. En este sentido, cuando se percibe o se observa un déficit de legitimidad, si bien esto no quiere decir que las normas dejen de ser aplicadas, pero el derecho pierde su fuerza vinculante, porque pierde la necesaria alianza que en una sociedad democrática debe tener la ley positiva respecto de las pretensiones de legitimidad que tiene la comunidad política. Y ese es entonces el debate en que hoy día nos encontramos. Cuando en nuestro país aspiramos a generar una nueva constitución, finalmente lo que estamos es refundando las bases institucionales de modo que puedan dotar a la institucionalidad chilena. Y esto implica a todas las normas de la legitimidad que requiere la democracia. La democracia, de acuerdo con todos los instrumentos internacionales, es un derecho humano, así lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo establecen los pactos internacionales, en particular el de derechos civiles y políticos, está en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Está reconocido prácticamente en todos los instrumentos de derechos humanos, como en la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, para la eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, etc. En realidad, en todos los instrumentos que reconocen que la base de nuestra institucionalidad política debe estar en la igualdad, en dignidad y derechos para todos quienes conformamos somos parte, en este caso, de esta comunidad política que llamamos Chile, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores esenciales de la dignidad de la persona? Es decir, reconocimiento y valoración integral de todos los individuos por el hecho de ser personas, cualquiera sea su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, estirpe, capacidad, condición socioeconómica y cultural. La libertad de derecho y el derecho a optar, a elegir, a tomar decisiones, a definir nuestra vida personal, pero también nuestra vida social. A determinar la libertad que es inherente a todos nosotros, a permitir equivocarnos respecto a cómo queremos construir también nuestro futuro. Es decir, tener la oportunidad de cometer aciertos y yerros respecto a nuestra vida en sociedad. La igualdad es el valor que reconoce a todas las personas como iguales, en derechos, en dignidad, pero por lo mismo la posibilidad de participar en igualdad de condiciones en la vida social. Y a partir de eso, quiero hablar de la autodeterminación, que es la que está finalmente en la base del ejercicio del poder constituyente originario. La autodeterminación del pueblo o soberanía natural, o soberanía popular, constituye el reconocimiento efectivo de que el pueblo, es decir, el conjunto de ciudadanos, no solamente pueden elegir a sus representantes, sino que además pueden determinar, el pueblo es la fuente desde donde nace y se origina el poder del Estado, a través de el uso de los distintos mecanismos y canales de participación, pero también a través del ejercicio del poder constituyente originario. ¿Y qué es el poder constituyente originario? Es el que organiza y da forma jurídica a un Estado. Permite que éste se vuelva a refundar, en particular cuando ha perdido su legitimidad. Permite establecer un nuevo orden jurídico que puede partir de un proceso revolucionario, pero también puede partir desde una decisión pacífica del cuerpo político de la sociedad, como en un acto plebiscitario. El poder constituyente originario permanece siempre como un poder plenamente autónomo y libre para ordenar y reordenar la convivencia pacífica de una sociedad política a través
de la Constitución política. Entonces, cuando el Estado ejerce el poder constituyente originario, tiene la plena libertad para configurar el orden jurídico que estime conveniente para las necesidades que enfrenta esa comunidad política, y no puede ser restringido, no puede ser limitado por ningún grupo, ni tampoco podrá ser en definitiva restringido por el derecho positivo, salvo por los derechos fundamentales. Es decir, el poder constituyente se debe al respeto de los derechos que nos pertenecen a todas las personas y los pueblos, ¿no? Entonces, es relevante dar cuenta que, así como ha venido ocurriendo, ¿no? Esta convención constitucional es una convención constitucional que tiene en definitiva un gran freno, ¿no? El poder constituido ha intentado limitar las atribuciones soberanas de la Convención Constitucional por medio de imponerle el procedimiento de deliberación y el quórum de decisión. Y yo creo que ahí efectivamente hay un punto en el sentido de que primero, el resultado de las elecciones, es decir, el ejercicio del acto soberano por medio del cual se expresa el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones del órgano constitucional, demuestra en definitiva cómo cómo la voluntad popular puede ir traspasando las barreras que impone el poder constituido, y que evidentemente no es legítima, porque lo que pretende en definitiva es restringir el poder constituyente originario. Y eso creo que es un desafío que tiene la Convención Constitucional, que en el ejercicio del poder que ostenta a definir las bases de nuestra institucionalidad política, garantizar a todas y a todos, garantizar a todos los pueblos que la deliberación que ahí va a tener lugar es una expresión de la decisión popular expresada a través de los representantes constitucionales, y que ya logró quebrar en definitiva esta traba del binominalismo, que es la traba con la cual se ha llevado adelante la transición política en Chile, ¿no? El resultado de las elecciones echa por tierra, en definitiva, la posibilidad de colocar un veto de asignarle un determinado grupo el derecho a poder, en definitiva, vetar los acuerdos mayoritarios, porque la representación mayoritaria visibiliza, traspasa el binominalismo que configuró, en definitiva, ¿no?, este acuerdo constitucional con manos más bien atadas, ¿no? Por otra parte, los aspectos que la Convención Constitucional está llamado a resolver no están limitados por ningún grupo de poder ni por ningún ente, ¿no? El poder constituyente admite únicamente al pueblo en cuanto cuerpo político de la sociedad como sujeto titular de ella, excluyendo todo intento de atribuir el poder constituyente a determinados individuos, sectores e instituciones, como ocurre en general con los gobiernos autocráticos que se han autoatribuido el poder constituyente, pero esto mismo es aplicable para gobiernos o grupos que en definitiva pudieran restringir el ejercicio de la voluntad popular expresada en este órgano colegiado a quien se le ha mandatado la redacción de la nueva Constitución. En eso se va a fundar la legitimidad de nuestra institucionalidad política, y vuelvo a insistir
que el único límite, porque además es un límite que determina la legitimidad de las instituciones que ahí se generan, lo constituyen los derechos humanos internacionalmente reconocidos, en torno a los cuales se configura el Estado constitucional democrático de derecho. Con eso terminaría yo mi presentación. Gracias, muchas gracias Nancy por tu primera presentación. Vuelvo ahora entonces a Rafael, que en su primera intervención mencionó la apelación que hace la Lista del Pueblo a las asambleas populares. Quiero socializar la información para muchos de nuestros quienes nos ven y nos escuchan, que probablemente no sepan que hay varios llamamientos a que se organice la comunidad en la base. Hay unos que llaman Asamblea Popular Constituyente, otros se llaman Asamblea Plurinacional de los Pueblos, otros se llaman Asambleas Territoriales. Hay una red de zonas territoriales, algo así, que están promoviendo los compañeros de la Municipalidad de Valparaíso. Hay varias nominaciones para el mismo sujeto social que es el poder popular en la comuna o en el barrio. ¿Cómo pudiera articularse todo esto, Rafael? Porque ustedes son un referente importante, pero hay otros más. Y particularmente nuestro movimiento Asamblea Constituyente hace fuerza en lo que es el Cabildo, que es una institución de varios siglos en la historia de Chile, de antes de prácticamente la época de la colonia, y que a nosotros nos interesa que el pueblo haga la política ahí, que nuestro pueblo asuma su condición de sujeto social, que pueda hacer cambios y no le endose esta política a las cúpulas parlamentarias, por lo menos a estas cúpulas que han estado ahí 30 años en el gobierno. ¿Cómo juntamos estos llamamientos a la unidad en la base social, estimado Rafael? Bueno, don Gustavo, en primer lugar, recordar lo que dije hace unos instantes, que nosotros somos apartidistas y también que nosotros estamos trabajando en una estructura, fortaleciendo la estructura a nivel nacional en todos los distritos, en los cuales hacemos la invitación a todas las asambleas ya que quieran participar en la Asamblea del Pueblo, que estamos en todos los distritos a nivel nacional, que se acerquen a conversar con nosotros, que empecemos a trabajar para que los constituyentes de la lista del pueblo puedan ser mandatados por estas asambleas. Sí, nosotros somos claros en que, independiente a que invitamos a todos, incluso si hay gente de algún partido político de izquierda, por ejemplo, que quiera ir a esta asamblea a hablar, que pueda ser escuchado, lo haga sin problema, pero la organización de la lista y todas las personas que tengan un trabajo ya o algo más representativo en la lista no puede ser de partidos políticos. Nosotros somos claros en eso. Por los 30 años que los partidos políticos han abusado del pueblo. ¿Y por qué quiero hacer un paréntesis en esto? Porque han abusado del pueblo tanto los de derecha como los de centro y los de izquierda. Porque fueron a calentar el asiento los parlamentarios durante tanto tiempo, los diputados y los senadores. Acá necesitamos gente como Gladys Marín, gente como diputados que cuando no se aprobara una ley o se aprobara una ley en contra del pueblo, fuera capaz de hacer huelga de hambre, fuera capaz de salir a la calle, de encadenarse al Congreso, porque para eso el pueblo le da su voto para ser elegido. Pero no, ¿qué hicieron? Se enriquecieron con los millones de pesos que ganaron, se compraron casas en la dehesa, en otros lados, se compraron grandes autos, y iban a pelear leyes en el Congreso en el Parlamento que no eran aceptadas para el pueblo. ¿Y qué hacían? Decían, bueno, se van para la casa y no hacían nada, no convocaban marcha. Necesitamos parlamentarios que vayan a encabezar una marcha, que llamen a la movilización. Eso es lo que necesitamos hoy en día, ¿ya? Y por lo mismo estamos cansados de los partidos políticos, estamos cansados de la mentira de la izquierda de este país, de toda la izquierda de este país que durante 30 años no hizo más que olvidarse del pueblo. ¿Ya? Como yo siempre digo, la ropa sucia se lava en casa. Mi abuelo fue alcalde comunista, detenido, desaparecido. Mi papá fue más de un año preso político, ¿ya? De izquierda, pero ellos se olvidaron del pueblo, ¿ya? Y nosotros ahora nos cansamos y el pueblo, tenemos un lema que dice: el pueblo unido marcha sin partido. Por eso es que, y volviendo al tema de la asamblea,
es que todos pueden ir y opinar, pero no todos van a poder querer entrar a la lista del pueblo. Para eso no tienen que ser de partidos políticos. Así que están todos invitados a nuestra estructura de asamblea del pueblo, ya en que estamos viendo la mejor forma ahora, como va avanzando esto dinámico, cambia día a día, de cómo se va a empezar a escribir esta nueva constitución para que ellos puedan mandatar a los constituyentes electos de la lista del pueblo. Nos gustaría que los demás candidatos independientes que se dicen ser del pueblo, ya de entre ellos los de los asquerosos partidos políticos, pudiesen tener esta misma estructura que quiere seguir la lista del pueblo, que ellos tuvieran una estructura de los partidos políticos, los cuales escucharan a la gente de la asamblea, de los cabildos, lo cual sabemos que quizás no es tan así, y eso es lo que queremos hacer nosotros. Queremos que el pueblo mandate a nuestros constituyentes. Una consulta, estimado Rafael. Cuando tú dices que el pueblo mandate a los convencionales que eligió la lista del pueblo, supongamos que están en una discusión ahí en la convención sobre la negociación colectiva, por ejemplo, un derecho fundamental para los trabajadores, para los sindicatos. Y supongamos que no tenemos 103 votos para que en la Constitución quede instalada la negociación colectiva como un derecho del mundo sindical. ¿Qué ves tú cuando no se logre que la reivindicación popular plasme en la nueva Constitución? Te le puse un ejemplo, pero estamos hablando de que en una Constitución hay 140, 190, 200 artículos. Esto puede darse con el agua, con los derechos de las mujeres, con los derechos de los mapuches. Cuando esos derechos que está reclamando la gente en la base, los miembros de la convención no logren plasmarlo en la Constitución, ¿cómo ves tú el futuro de la lucha popular? Ya voy a colocarle, o sea, no me voy a tomar de ese ejemplo, pero sí voy a ir al caso. Le expliqué un momento atrás el sistema que nosotros queremos llevar cuando se vaya a discutir un tema, ¿ya? Nosotros nos podemos hacer cargo de lo que nuestros constituyentes vayan a aportar en la redacción de la Constitución, ¿ya? Ojalá se dé ese 2/3 en todas las discusiones, pero nuestra gente, la gente que esté en nuestra asamblea va a mandatar a nuestros constituyentes, y nuestros constituyentes se va a ver un sistema de votación en el cual los constituyentes electos de la lista del pueblo van a decir, por ejemplo, nosotros tenemos 2 millones de personas en nuestra asamblea y esos 2 millones de personas quieren que esto se escriba de tal forma. Y los constituyentes van a llegar, van a defender eso y van a llegar también con el mandato y decir, mira, 2 millones de personas en Chile quieren esto. Pero el trabajo que hagan los demás candidatos independientes o constituyentes de partidos políticos, vamos a ver qué pasa, ¿ya? Pero los constituyentes electos de la lista del pueblo, y no solo los constituyentes electos, sino la organización de la lista del pueblo, ¿ya? Va a llamar a volcarse a las calles, a manifestarse, ¿ya? Y a ir a defender lo que el pueblo necesita que se escriba en la Constitución. Nosotros no nos vamos a quedar, por ejemplo, en que ya están los 27 constituyentes o 25 de la lista del pueblo, van a ir y si no hay algo que al pueblo no le gusta, nosotros nos vamos a dejar de llamar a las movilizaciones. Nosotros creemos que el pilar fundamental de los cambios de Chile son las movilizaciones en todos los territorios. Y a eso. Y si en algún momento, y lo digo con total responsabilidad, vemos que los constituyentes de la lista del pueblo se alejan totalmente de las demandas del pueblo, nosotros vamos a ser los primeros en salir y denunciar estos hechos a los mismos constituyentes de la lista del pueblo, ¿ya? Así que por ahí va el tema. Nosotros nos hacemos cargo de nuestros constituyentes y sería bueno que esta presión que hagamos desde los territorios en las manifestaciones, en las movilizaciones, haga cambiar un poco a estos constituyentes de partidos políticos, por ejemplo, que son los responsables, que son los de izquierda, que son los responsables a lograr estos 2/3 para todas las discusiones que se hagan en la Constitución. Gracias, Rafael. Le voy a dar la palabra entonces a Marlene, que es nuestra moderadora, está desde Valparaíso colaborándonos. Siento una sana envidia por ti, Marlene, porque aquí el aire está más contaminado que el diablo. Adelante, por favor. Hola, hola, Gustavo. Muy buenas noches a todos los presentes, especialmente a Nancy y a Rafael. Muchas gracias por estar aquí en esta conversación. Muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través del Movimiento Asamblea Constituyente, a través de Fuerza de Bases y a través de Capacitación Ciudadana. Voy a leer los comentarios primero, antes de las preguntas.
Hay saludos desde... espérenme. Perdona Marlene, es que tenemos un problema de tiempo porque nuestro amigo Rafael... Sí, tengo que apurar la cosa. Entonces, darle más prioridad a las preguntas. ¿A las preguntas? Ya. Bueno, hay muchos saludos, voy a decir en general, hay muchos saludos de varios lugares desde nuestro país y de afuera también. Las preguntas, hay mucha pregunta para Rafael. Cintia Reyes dice, Rafael, sobre la ética y moral perdida en todo, y cómo la lista del pueblo puede realizar los cambios importantes, sobre todo en esta ética y moral que sin duda ya se está pasando a llevar con la ley 21.200. Esa es una de las preguntas. Otra pregunta para Rafael es, ¿cuáles son los pasos que se darán si no es posible lograr las aspiraciones por las que están luchando? Y una tercera pregunta, partiendo de la base de que el tema de fondo es que los pueblos podamos ejercer la soberanía popular, principio en el que se sustenta una asamblea constituyente, ¿qué rol le asigna al proceso de deliberación en la base social y qué opinión tiene en relación a la feroz abstención de la mayoría del universo de votantes en Chile? Esa es una tercera pregunta. No sé si habrá tiempo para una cuarta. O si no, y después vayan las preguntas para Nancy. Entonces, sí. Rafael, si te puedo hacer cargo de estas primeras Esas son las tres primeras preguntas. Sí, me podría repetir la primera y te la voy respondiendo así, porfa. Claro. Dice, sobre la ética y moral perdían todo, y cómo la lista del pueblo puede realizar los cambios importantes, sobre todo en esta ética y moral, que sin duda ya se está pasando a llevar con la ley 21.200. Esa es la primera pregunta. Ya, mira, esta respuesta yo no solo da respuesta a eso, porque para mí los constituyentes electos son los que tienen la voz, ¿ya? Y las personas adecuadas para responder esta pregunta. Así que no me gustaría interiorizar en algo que son ellos los llamados a responder, ¿ya? En relación a la pregunta 1. La pregunta 2 es, ¿cuáles son los pasos que darán si no les es posible lograr las aspiraciones por las que están luchando? Bueno, eso fue más de lo que comenté en mi última intervención, que nuestros constituyentes van a dar el 100% para poder escribir lo que los mandate el pueblo, y si vemos que los demás no logramos los 2/3, por ejemplo, los demás constituyentes que no son de la lista, otros independientes de partidos políticos, ya nos reman para el mismo lado, nosotros nos queda la alternativa que ya conocemos y que venimos ejecutando hace 2 años, que son las movilizaciones, ya, las movilizaciones reales, movilizaciones que se han sostenido estos 2 años, y vamos a estar en la calle y vamos a ser los primeros que vamos a estar afuera del ex Congreso para hacer sentir la presión, así como vamos a estar este domingo. La movilización es el pilar fundamental de los cambios de Chile, y si no se producen, lamentablemente vamos a tener que volver con toda la calle, y estamos dispuestos a todo porque esta Constitución sea escrita con la voz del pueblo. Bien. Y la tercera, bueno, era partiendo de la base que el tema de fondo es que los pueblos podamos ejercer la soberanía popular, principio en el que se sustenta una asamblea constituyente, ¿qué rol le asigna al proceso de deliberación en la base social? ¿Y qué opinión tiene en relación a la feroz abstención de la mayoría del universo de votantes en Chile? Sí, mira, te voy a responder la última parte de esa pregunta, porque la primera también son los constituyentes los que tienen que responder ese tipo de cosas. Sobre la abstención, yo creo que eso es culpa 100%, disculpen, 100% de los partidos políticos, del mal manejo que han tenido, que han estirado, son los culpables de que se haya estirado el chicle de desigualdad los últimos 30 años, y no solo los últimos 30 años, ya sabemos que durante la dictadura no podían hacer más de lo que hicieron, ¿ya? Pero debido a este mal manejo, a este olvido hacia el pueblo, ya fue que la gente ya no cree, y ese dejar de creer hace que la gente lamentablemente no vaya a votar, y ahora el cambio tiene que venir, que movimientos como la Lista del Pueblo quiere llegar a esas personas
a esa mitad de Chile en sí, porque de 14 millones de votantes que pueden votar, solamente, por ejemplo, en el plebiscito votaron 7 millones, ahora en esto último votaron 6 millones de personas. Es responsabilidad de las nuevas personas que se levanten a hacer ese cambio, y nosotros queremos eso, queremos hablarle a toda esa gente, y aprovecho de también hablarle que crean en esta nueva gente que se viene levantando, que la lista del pueblo somos incorruptibles, que no vamos a dar nuestro brazo a torcer, ya, y que independiente de que, como comenté antes, puede que algún otro candidato no siga la línea del pueblo, y somos los primeros que vamos a salir a denunciar a esos constituyentes y a sacarlos de la lista del pueblo. Pero volviendo al tema, son culpables los partidos políticos, el mal manejo que tienen estos partidos políticos, que a todo esto son partidos que son totalmente ilegales en Chile. Todos sabemos el tema de los rechajes legítimos, y bueno, es de esperar que con estos nuevos movimientos como la lista del pueblo la gente vuelva a cree en nosotros, y nosotros tenemos que demostrar también en esta escritura de la nueva Constitución que se pueda levantar gente idónea para estar en los puestos como en las parlamentarias, todo esto, que también como lista del pueblo vamos a ir a pelear todos estos espacios. Eso. Muchas gracias, Rafael. Ahora para Nancy voy a adaptar una pregunta. La Convención Constitucional, debido a la ley de amarre 21.200, no permite abordar los temas de los tratados de libre comercio, entre otros. ¿Tendrán los convencionalistas constitucionales, o cómo pueden, ahí es donde yo voy a cambiar, cómo pueden los convencionales romper con este amarre antidemocrático? ¿Qué tan, yo agregaría otra, que es similar o que es la misma de otra manera, puede la autorregulación de la convención en sus normas internas de funcionamiento lograr superar estas fallas, o qué tanto podría lograr superar las fallas de la ley 21.200? Sí, en primer lugar, a mí me parece que incluso uno podría pensar que bajo el sistema actualmente vigente, esa ley peca de inconstitucionalidad en la medida que restringe la posibilidad de que un órgano abocado precisamente a generar una nueva constitución tenga materias que puedan ser excluidas de la deliberación soberana. Vuelvo a insistir que salvo el límite que los derechos humanos colocan en el ejercicio de la soberanía, no existe ningún otro legítimo o ningún otro límite legítimo que ningún grupo de poder ni ninguna institución del Estado pudiera imponer. Entonces, creo que hay uno puede desde ya cuestionar en definitiva la posibilidad de que la ley coloque ciertos temas excluidos precisamente de la deliberación. Ahora, el punto es central, porque básicamente uno de los grandes problemas que tiene en definitiva esta Constitución es que nos instala un sistema económico que se funda precisamente en la privatización de nuestros bienes sociales, particularmente recursos naturales, y la posibilidad de colocarlos en los mercados internacionales. De hecho, es importante dar cuenta que la Constitución chilena hizo el trabajo antes de que llegaran los tratados de libre comercio desde esa perspectiva. En la mayoría de los países de la región, la privatización de recursos naturales ha sido la consecuencia de la adopción de estos tratados internacionales que imponen a los estados la obligación de establecer regímenes de privatización para que la industria pueda acceder a estos, pueda acceder como mercancía a bienes sociales como el agua, los recursos y otros recursos naturales como los recursos del mar, como los recursos minerales, etcétera. Entonces, el debate sobre los tratados de libre comercio es un debate central sobre los problemas más complejos de la Constitución chilena. Desde esa perspectiva, la Convención Constitucional no puede ceder este punto
y una cuestión que debiera ser fundamental en el momento mismo en que se hagan cargo de analizar las bases económicas de la Constitución del 80, abordar la temática de los tratados de libre comercio, precisamente porque si la Constitución establece expresamente que estos recursos no son privatizables y que además el Estado tiene la obligación de regular su uso y aprovechamiento y tiene que garantizar la multiplicidad de funciones que deben cumplir estos bienes sociales, tanto desde la perspectiva ambiental, social, cultural, etcétera, inmediatamente la adopción de cualquier tratado de libre comercio en Chile queda limitado por esta carta que, como hemos señalado, tiene la máxima jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, la ley va a ser letra muerta, porque hay una cuestión que es central. Esta Constitución está en el más alto rango del ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho en Chile se va a configurar en función de esta Constitución. Entonces, esa ley o cualquier otra va a quedar, en definitiva, va a tener un problema de constitucionalidad porque no va a poder dialogar con el nuevo texto. Gracias, Nancy. Muchas gracias, Nancy. Discúlpame, Marlene, es que me preocupé porque estamos cerca de la hora ya, sí. y por eso entonces quería hacerle sobre la marcha, sobre lo que acaba de decir Nancy, una consulta, porque ella, en realidad, la ley 21.200 dice que la Convención Constitucional no puede interferir en lo que son los tratados internacionales. No habla por separado de los tratados de libre comercio y de los otros tratados. Entonces, resulta que, a contrario sensu, hay tratados internacionales que son buenos, en materia de derechos humanos, por ejemplo, en materia de derechos indígenas, en materia de derechos ambientales, pero que la actual legalidad en Chile no los asume. Chile está pisoteando muchos tratados internacionales que han sido suscritos por el Estado chileno y resulta que no se aplican en Chile, y la Convención en cualquier momento podría decir: en Chile se va a aplicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, de las personas mayores, de las mujeres, etc. ¿Qué me dices tú sobre la posibilidad de que la Convención pueda introducir por 103 votos, acuérdate, por 103 votos, aquellas partes del derecho internacional que son buenas para los pueblos? Bueno, lo tiene hasta la Constitución del 80, Gustavo, o sea, es impensable que esta no lo tenga. Hasta la Constitución del 80 lo dice, pero lo que dice la Constitución a partir de la reforma del 2005, que es que uno podría decir, bueno, ahí cuando se logran algunos puntos de democratización de la Constitución, el primer punto dice relación precisamente con que los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile vigentes son límite a la soberanía. Y ese es un punto que es otro que yo levantaba en la presentación, ¿te fijas? El único límite que tiene en definitiva la Asamblea son los derechos humanos. Por lo tanto, no puede adoptar normas contra los derechos humanos. Si esta Constitución estableciera en definitiva un rango subordinado a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, o estimara o generara algún tipo de normativa por medio de la cual los excluye de nuestro ordenamiento jurídico, en el fondo se estaría configurando este elemento que es la base en el fondo de un modelo constitucional democrático de derecho, que entre otras cosas supone reconocer e incorporar al texto constitucional las fuentes de derecho internacional de los derechos humanos. Y efectivamente determinar el rango jurídico de los otros tratados, que en general tienen un rango de ley y por eso que subordinados a la Constitución. Y aquí volvemos sobre el punto. La ley, en el 21.200 finalmente, es una ley que tiene
un vicio de legitimidad y que después de la Constitución va a tener además un vicio de constitucionalidad. Porque aquí no se aplica, o sea, claro, y finalmente yo creo que aquí hay un punto que es bien central y es apostar a la posibilidad. Yo creo que efectivamente uno de los cambios más profundos generados por este movimiento es precisamente romper la hegemonía de los partidos políticos, Claro. pero sobre todo romper la hegemonía binominal instalada por la transición democrática chilena. Porque esa hegemonía binominal es la que finalmente perpetuó el modelo autocrático de la dictadura. Pero ¿qué significa haber perpetuado el modelo autocrático de la dictadura? Es fundamentalmente haber perpetuado el modelo neoliberal de la dictadura, que otorga prerrogativas hegemónicas a los grupos de poder económico, chilenos o extranjeros, y establece beneficios que finalmente se han traducido en un país con la mayor desigualdad social, uno de los países con la mayor desigualdad social del planeta. Entonces, el milagro económico chileno se hizo trizas precisamente porque los niveles de desigualdad en la promesa de bienestar son insostenibles. O sea, aquí efectivamente la desigual distribución del bienestar y de la riqueza en Chile hace a este país un país con un tremendo rezago y vacío democrático. Y eso es lo que hoy día personas como Rafael son las que han puesto, y que ya venían los pueblos indígenas, y quienes trabajamos en definitiva por años con pueblos indígenas, levantábamos estos temas, íbamos a tribunales, trabajábamos y finalmente decía, mire ustedes, en realidad lo que están levantando el problema de una minoría, ¿no? Usted lo que está poniendo sobre la mesa es una insatisfacción estructural, ¿no? En circunstancias de que hoy día todos los antecedentes objetivos, cuantitativos, dan cuenta que el modelo económico chileno nos ha generado un país regresivo en los estándares de bienestar para el 80% de la población. Gracias, y ese es el debate que hay que llevar a la Constitución. Muchísimas gracias. Estamos cerca ya del tiempo que acordamos al comienzo. Le quiero ofrecer un minuto, 2 minutos de despedida a ambos panelistas y partimos contigo entonces, Rafael. Un saludo a nuestra concurrencia y cómo es tú hacia adelante la línea de acción de la lista del pueblo. Sí, me despido dando las gracias por la instancia, don Gustavo, y a las compañeras que han estado acá también en esta conversación, agradable conversación. Y quiero dejarlos invitados a todos los que también son de la región metropolitana, que mañana puedan concurrir a la explanada del Teatro Universidad de Chile frente al monumento en Plaza La Dignidad, a nuestro acto en el cual van a estar los constituyentes electos de la lista del pueblo, ya en el cual van a dar unas palabras, ya un manifiesto hacia el pueblo, a ese pueblo a quien le debemos la escritura de esta nueva constitución, a toda esa gente que fue asesinada, torturada, a todos esos compañeros presos políticos, que les mando un abrazo fraterno a todos ellos, que sigan con todo el aguante adentro, que haremos todo lo posible para que puedan estar con su familia y en la calle prontamente. Así que lo dejamos a todos invitados mañana a 8:15 de la mañana en Plaza de la Dignidad, y a la gente que darle gracias, aprovechar también a toda la gente que dio su voto por los constituyentes de la lista del pueblo, que somos una organización que está dispuesta a darlo todo por el pueblo y que ya no vamos a dar pie atrás. Vamos a ocupar todos los espacios posibles para seguir llevando al obrero, a la dueña de casa, a que tenga participación activa y voz en este país. Un abrazo. Gracias, Rafael. Tus palabras, Nancy, para despedirte de nuestro público. Bueno, agradecer la invitación, y yo creo que lo que viene por delante es la verdad que cambios de
paradigmas en nuestro país, la verdad, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar que tenemos un órgano constitucional con paridad de género, un órgano constitucional con representación de pueblos indígenas, en donde el debate coloca en definitiva sobre la mesa el pensar en un país plurinacional, es decir, un país donde no solo se exprese la cosmovisión del pueblo chileno, sino que se exprese la cosmovisión de todos los pueblos, y por lo tanto con espacios para que cada uno de los pueblos que integran la comunidad política chilena puedan ejercer su autodeterminación conforme a la manera en que observan, en que han desarrollado a lo largo de la historia sus sistemas de vida y costumbre y que quieren transmitir a sus futuras generaciones. Es una constitución que nos lleva a pensar cómo vamos a mirar este país que hasta ahora ha generado una condición, un país fundado en la explotación de la naturaleza, la explotación de la madre tierra, que es colonial por definición, porque en definitiva es el modelo que viene de la colonia y que no se ha mantenido, que nos subordina a los poderes hegemónicos transnacionales, pero que por otro lado nos hace olvidarnos de lo trascendente. Es decir, que tenemos la aspiración de vivir en este país no solo por los próximos 20 o 30 años, mientras a nosotros nos vaya quedando vida, sino que también las futuras generaciones, y entonces nos obliga a mirar con perspectiva real de futuro. Creo que es el momento de pensar no solo en los seres humanos vivos, sino que también en los seres humanos, en los seres humanos como seres vivos, sino que en todos los seres que conforman la maravillosa biodiversidad de este país. Esperamos un país descentralizado, un país desconcentrado, un país en definitiva que viene a enfrentar el siglo XXI con nuevos paradigmas. Y eso creo que es una tremenda oportunidad y nos va a colocar a todos a mirar, a hacer esfuerzos por poder entender los sueños de todos, digamos. Entonces, yo creo que es a construir un sueño, un país soñado con múltiples colores. Eso. Muchas gracias, Nancy. Hemos tenido una jornada muy intensa. Un joven de acción, de lucha, que está en la organización y en el terreno, una académica de fuste, directora de un programa relevante de nuestra querida Universidad de Chile. Les agradezco a ambos por haber concurrido a este foro del Movimiento Asamblea Constituyente. Le agradezco a Marlene y a Adelchi Santana, nuestro productor, a la Comisión de Comunicaciones del MAC, que se encarga desde hace ya casi un año de estos programas. Les insto a que sigamos en estos debates en paralelo con la acción. No se puede hacer pura acción sin saber los contenidos de la lucha y las perspectivas que se van abriendo. Todos los días vamos a ir generando nuevos saberes colectivos, nuevos consensos que nos hagan avanzar hacia la soberanía popular, hacia recuperar Chile para los chilenos. En este momento quiero enviar en particular un saludo muy sentido, muy cariñoso a Luisa Toledo, a nuestra entrañable hermana, mamá de los hermanos Toledo Vergara, que se encuentra en delicada salud, y quiero rendirle homenaje a Patricio Valenzuela, gran amigo, sociólogo, compañero de lucha en Ñuñoa, fundador del movimiento de la Asamblea Constituyente, que ayer falleció por la mañana. De manera que tenemos mucho que seguir conversando y mucho que seguir combatiendo en las calles, en la academia, en los sindicatos, donde haya vida social. Allí tenemos que acuerpar como esta enorme fuerza que somos el poder constituyente, originario, sujeto, constructor de la Asamblea Constituyente. Buenas noches. Chao, buenas noches. Muchas gracias.
Buenas noches, muchas gracias. Que estés muy bien, gracias. Ahí nos hablamos. Gracias, Rafa. Chao, Marlene.